Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión vamos a aprender a tejer este modelito de gorro de dinosaurio a petición de una suscriptora. Este modelito lo van a poder ustedes tejer para cualquier talla que ustedes quieran. Y por ejemplo, en este modelito yo les realicé los ojitos y su boquita, pero también si ustedes quieren pueden omitir esta decoración y solamente realizar la parte de los piquitos y realizar el decorado de los piquitos en toda la parte hasta esta parte del frente y colocar más manchitas de este color en todo el gorrito para que quede como otro modelito diferente. Espero que el video les guste, no olviden que si así es y les gusta este tipo de tutoriales le pueden dar manita arriba al video. Y también los invito, antes de comenzar con el tutorial, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan de próximos videos que estaremos compartiendo. El material que voy a utilizar es hilo de un grosor de 3 a 4 milímetros, marcadores de tejido, 2 botones, una aguja lanera o estambrera, una cinta métrica, tijeras y una aguja crochet de 4 milímetros. Bien, lo primero que deben realizar es un gorrito básico tejido. En la descripción de este video, en la parte de abajo, ahí les dejo el tutorial donde les expliqué anteriormente cómo realizar un gorrito básico tejido para cualquier talla que ustedes quieran tejerlo. Ahí en ese video les explico cómo realizar el gorrito básico. Y ya que tengan listo su gorrito básico de acuerdo a la talla que ustedes vayan a tejer, vamos ahora sí a continuar con el resto de decoración que lleva nuestro gorrito. Ahora para tejer las orejas que van en la parte del lateral del gorrito, vamos a necesitar una pequeña fórmula que es muy sencilla para realizar la medida de esa orejita. Lo único que ustedes van a hacer es doblar su gorro así por mitad y van a medir de esquina a esquina de su gorro, aquí en la parte de abajo del gorrito, a esta altura, más o menos. Y aquí, por ejemplo, para mi gorro me da un total de unos 24 centímetros. Estos 24 centímetros, en este caso para esta talla, vamos a hacer una pequeña operación. Yo voy a dividir mis 24 centímetros que me dio mi gorro entre el número 3. Este número 3 siempre lo van a utilizar para cualquier talla de gorrito. ¿Por qué estamos utilizando ese 3? Porque lo que queremos es dividir esta medida de largo que nos está dando el gorrito en 3 partes iguales. Para poder tomar de esas 3 partes, vamos a tomar la parte del centro para tomarla como referencia para el ancho que vamos a ir tejiendo enseguida la parte de la oreja del gorrito. Entonces, ya que tienen su medida del ancho total de su gorrito, de esta parte, lo dividen entre 3, aquí en este caso a mí me da 8 centímetros, y lo que a ustedes les dé aquí de resultado, van a medir su gorro, aquí en la parte de abajo, y esos 8 centímetros que a mí me dan, en este caso, los estoy dejando aquí en la parte del centro de mi gorro y ya coloqué estos marcadores de tejido para saber que ahí de este marcador a este marcador son mis 8 centímetros de largo. Ahí van a dejar ustedes lo que a ustedes les dé en su operación que realicen. Entonces ya que tienen de esta parte del gorrito marcado con sus marcadores de tejido, o si no tienen marcadores, coloquen un trocito de hilo para amarrarlo ahí para que sepan de dónde a dónde es su medida que les está dando. Y igual voltean su gorrito y del otro lado, a la misma altura que colocaron los marcadores del otro lado, también acá de este lado vamos a colocar otros marcadores para saber dónde vamos a tejer la otra orejita de nuestro gorro. Bien, una vez que ya marcamos con los marcadores en nuestro gorrito, ahora vamos a hacer la primera orejita de este lado. Voy a quitar aquí mi primer marcador de tejido y ahí justo en ese orificio voy a enlazar mi hebra de mi hilo de color verde
Y aquí vamos a comenzar a tejer 3 cadenas. Esto es para cualquier talla de gorrito, así van a iniciar con 3 cadenas. Y ya que tienen sus 3 cadenas, a partir de este siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo, ahí vamos a tejer nuestra primera vareta. Aquí va una, en el siguiente orificio tejemos otra vareta más y así vamos a continuar tejiendo puras varetas hasta llegar a el orificio donde tenemos nuestro segundo marcador de tejido. Hasta ese orificio vamos a tejer puras varetas. Una vez que terminaron ya de tejer sus varetas, ya esta sería la primera fila de la oreja. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer más filas de puras varetas como estas que hemos realizado. Para comenzar otra fila más, igual iniciamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos el tejido hacia el lado izquierdo y a partir del primer orificio, ahí vamos a tejer la primera vareta. Aquí va una y a partir de aquí así van tejiendo una vareta en cada orificio hasta terminar toda la fila. Ahora, a partir de aquí, dependiendo la talla que ustedes vayan a tejer y lo largo que ustedes quieren que quede su oreja, aquí ya depende la cantidad de filas que ustedes quieran realizar de puras varetas. Yo, por ejemplo, normalmente para los gorritos que son en tallas pequeñas, para niños de ya sea desde 0 meses hasta 1 o 2 años, yo normalmente tejo unas 3 filas o 4 de puras varetas y ya a partir de ahí, después de que hacemos las filas de varetas, vamos a tejer otras 2 filas al final. Pero en esas 2 filas vamos a hacer unas pequeñas disminuciones para que la parte de la orejita tome una forma como en triangulito o en forma picudita para que quede redondeada la parte del final. Pero entonces aquí ustedes ya van a tejer la cantidad de filas de puras varetas que ustedes quieran realizar, pero tengan en cuenta que al final, ya después de sus filas de varetas, vamos a realizar unas filas de disminuciones, ¿sí? Aquí ya terminé esta fila número 2 de varetas. Más o menos aquí lo que mide mis 2 filas son unos 3 centímetros para que ustedes tengan en cuenta esto. Yo aquí voy a tejer otra fila más de varetas y ya enseguida les digo cuánto mide para que más o menos se den una idea lo que mide esta orejita para esta talla de 1 a 2 años. Bien, aquí ya terminé de tejer. Yo en total realicé 4 filas de varetas. Aproximadamente el largo total de mis filas es de unos 6 centímetros. Esto es para que ustedes más o menos sepan lo que mide para esta talla de 1 a 2 años que yo estoy realizando. Ya si ustedes quieren pueden tejer más o menos filas de acuerdo a la talla de gorrito que vayan a realizar y la medida que quieren que quede su orejita. Y ahora ya después de que hicieron sus filas de varetas, ahora vamos a hacer otras 2 filas, pero ahora vamos a hacer disminuciones al inicio de la fila y al final. Entonces, para comenzar esta siguiente fila de disminuciones, vamos a iniciar de nuevo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos el tejido hacia el lado izquierdo. Y vamos a realizar nuestra primera disminución de vareta. Vamos a tomar hebra con nuestra aguja de esta manera. Pasamos la aguja por el primer orificio, pero tomando solamente la hebra del orificio que está hacia la parte de afuera. Y sin sacar nuestra aguja de ese orificio, vamos a pasarla por el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo. Igual solamente tomando una hebra del orificio de esta forma. Ya que tenemos así nuestra aguja, vamos a tomar hebra con nuestra aguja y la hebrita vamos a pasarla del hilo a través de esos 2 orificios por donde está nuestra aguja y nos queda de esta manera el hilo. De nuevo volvemos a tomar hebra de hilo con nuestra aguja y la pasamos a través de esas 2 primeras lazadas
nos quedan de nuevo otras 2 lazadas en la aguja, volvemos a repetir lo mismo y así ya hicimos una disminución de vareta. Ya nos quedó tejida ahí nuestra vareta en esos 2 orificios. Ahora en el orificio número 3, en este que sigue acá, ahí vamos a tejer una vareta y así vamos a continuar tejiendo una vareta en cada orificio hasta que casi vamos a terminar la fila. Cuando solamente nos queden 2 orificios, ahí vamos a repetir lo mismo y vamos a hacer una disminución de vareta. Bien, aquí ya estoy por terminar la fila. Para hacer mi disminución de vareta, igual vuelvo a repetir lo mismo, paso mi aguja por el primer orificio y sin sacar la aguja lo paso por el último orificio y paso mi hebra de hilo por esos 2 orificios. Me quedan 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar hebra de hilo, la paso por esas 2 y repito hasta hacer mi disminución. Aquí ya nos quedó así nuestra fila con una disminución al final y una disminución al inicio y puras varetas en el centro. Así vamos a repetir otra fila más y esto se va a hacer para cualquier talla de gorrito que vayan a realizar. Van a ser estas 2 filas con disminuciones al inicio y al final. Y aquí ya terminé yo esta segunda fila con disminuciones. Aquí ya ustedes pueden tejer ya sea otra fila más si es que quieren que esta parte de arriba quede más reducido, pero ya al final, ya que terminen las filas que ustedes quieran de disminución, aquí al final hacemos una cadenita y vamos a cortar nuestra hebra de hilo y igual la hebra que nos queda vamos a esconderla con nuestra aguja lanera entre el mismo tejido para que quede oculta. Bien, una vez que ya terminaron de realizar sus 2 orejitas, aquí ya las terminé yo, ahora yo voy a hacer una fila de puro medio punto en todo el alrededor del gorrito para que quede como más prolijo o más derechita también esta parte de las orejitas. Y voy a empezar enlazando aquí mi hilo en esta parte de mi gorrito. Y ya que tengo enlazado mi hilo, hago una cadenita y a partir del siguiente orificio hacia el lado izquierdo voy a tejer el primer medio punto, va uno, en el siguiente orificio tejo otro más y así van a continuar tejiendo puros medios puntos, uno en cada orificio. Y por ejemplo aquí cuando lleguen a la orillita entre la unión de la oreja y la parte de arriba del gorro, aquí en esta esquinita voy a hacer igual un medio punto y para tejer aquí la parte de la orilla de la oreja van a ir tejiendo en los orificios que se van a ir encontrando entre el mismo tejido de esta manera. Por ejemplo, aquí está otro orificio y ahí tejo otro medio punto y así en los orificios que se vayan encontrando van tejiendo un medio punto. Así van a continuar tejiendo un medio punto en todo el alrededor de su gorrito, en toda esta parte de aquí también. Y yo voy a continuar tejiendo mi medio punto y enseguida les muestro cómo vamos a terminar. Una vez que terminamos de tejer el medio punto en todo el alrededor del gorrito, ya aquí para terminar hacemos el punto deslizado para cerrar esta fila de color naranja. Justo donde iniciamos con una cadenita de inicio, ahí en ese orificio en la parte de arriba hacemos el punto deslizado y aquí voy a hacer otra cadenita más y ya voy a cortar la hebra de mi hilo. Esta hebrita que queda en la aguja la jalamos y con nuestra aguja lanera vamos a esconder esta hebra del hilo por la parte de adentro del gorrito ya para que quede oculta. Ahora vamos a comenzar a hacer los cuernitos que van a ser de nuestro dinosaurio. Para eso vamos a tomar nuestro hilo de color naranja. Vamos a iniciar con un aro mágico. Ya que tenemos aquí nuestro aro mágico, vamos a hacer una cadena.
Aquí está mi cadena. Y ahora sobre nuestro aro mágico vamos a tejer 6 medios puntos. Voy a hacer el primero. Va 1, 2 y así hasta tener 6. Una vez terminados nuestros 6 medios puntos, vamos a cerrar el aro mágico jalando la hebra de inicio. Y ahora, en lugar de cerrar ya esta primera fila con un punto deslizado como normalmente lo haríamos, vamos a comenzar tejiendo ya directamente la segunda fila para que tenga esta primera fila un cerrado más invisible. Para eso vamos a tejer el primer medio punto de la segunda fila, justo donde hicimos la primera cadenita de inicio de esta primera fila y el primer medio punto. Ahí en la parte de arriba se forma ese orificio y ahí vamos a tejer el primer medio punto de esta segunda fila. Aquí está mi primer medio punto y ahora aquí justo arriba de este primer medio punto voy a colocar un marcador de tejido para saber que a partir de ahí comienza mi segunda fila. Pueden colocar, si no tienen un marcador de tejido, ya saben que pueden colocar también un trocito de hilo. Ahora para esta segunda fila, pues aquí ya tejimos el primer medio punto y en esta segunda fila vamos a tejer en total 6 medios puntos. Este primer medio punto que hicimos ya nos cuenta como el primero, ya solamente falta tejer 5 medios puntos. Entonces ahora voy a tejer el segundo medio punto en este siguiente orificio, que sería el medio punto número 2, y así hasta tener los 6 medios puntos. Bien, aquí ya terminé mi segunda fila de medio punto. Hasta aquí llevamos 2 filas ya tejidas, los 6 medios puntos de inicio y esta otra fila de 6 medios puntos también. Ahora para la tercera fila ya vamos a comenzar a realizar aumentos. Vamos a comenzar tejiendo la tercera fila justo donde tenemos nuestro marcador de tejido. Ahí vamos a tejer el primer medio punto, voy a quitar el marcador y ahí voy a tejer el primer medio punto. Va un medio punto, vuelvo a colocar mi marcador de tejido para saber que a partir de ahí comienza esta tercera fila y en el siguiente orificio voy a tejer otro medio punto más. Y aquí ya llevamos 2 medios puntos, uno en cada orificio. Ahora después de esos 2 medios puntos vamos a tejer un aumento de medio punto. Para tejer el aumento vamos a tejer 2 medios puntos en ese mismo orificio. Entonces voy a hacer mi aumento, hago un medio punto y en el mismo orificio tejo otro medio punto más. Y aquí ya tengo mi aumento de medio punto. Ahora en toda esta fila número 3 vamos a repetir estos mismos pasos. Vamos a tejer 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento hasta terminar toda la fila. Una vez terminada ya esta tercera fila, ahora para la cuarta fila ya no vamos a hacer aumentos. Ahora vamos a tejer un medio punto en cada orificio de esta siguiente fila, que sería la fila número 4. Entonces voy a comenzar mi fila, vuelvo a quitar mi marcador de tejido y ahí en ese orificio voy a tejer el primer medio punto, vuelvo a colocar el marcador de tejido para saber que ahí comienza esta fila número 4 y voy a continuar tejiendo un medio punto en cada orificio hasta terminar toda la fila. Y ya que terminemos esta fila, a partir de aquí vamos a ir repitiendo las últimas 2 filas que hemos tejido, la fila de aumentos y esta fila de puros medios puntos, se van a ir repitiendo en todas las siguientes filas hasta obtener el largo o lo grande que ustedes quieran que quede su cuernito. Entonces a partir de aquí van a ir repitiendo una fila que tejen 2 medios puntos, un aumento en toda esa fila
Después la siguiente fila tejen puros medios puntos y después repiten otra vez la fila de aumentos y luego una fila de medios puntos, una fila de aumentos, una fila de medios puntos. Así van a ir repitiendo hasta tener el largo que ustedes quieran o lo grande que quieren que quede su cuernito. Y una vez que ya terminaron su última fila hasta donde ustedes quieren el largo, ya por último vamos a cerrar ahora sí con un punto deslizado. Quitamos el marcador de tejido y ahí en ese orificio hacemos el punto deslizado. Introducimos la aguja, vamos a jalar la hebra de hilo hacia el frente y esa misma hebra la pasamos a través de esta primera lazada que está en la aguja. Así ya hacen su punto deslizado y vamos a cortar el hilo, pero vamos a dejar un trocito largo de nuestro hilo porque con este mismo hilo que vamos a dejar vamos a utilizarlo para coser nuestro cuernito a nuestro gorro. Aquí esta hebrita que queda en la aguja solamente la jalamos y así ya queda la terminación del cuernito. Estos cuernitos que yo estoy realizando más o menos miden un largo de 6,5 centímetros. De 6,5 a 7 casi centímetros es lo que yo he dejado de largo. Y ya ustedes van a tejer también la cantidad de cuernitos que ustedes necesiten para su gorro. Yo, por ejemplo, he realizado en total 5 cuernitos, son los que yo voy a coser a mi gorro. Y deben de tener en cuenta que al coser sus cuernitos a su gorro, en la parte del frente de su gorro no deben de quedar los cuernitos cosidos hasta acá, hasta el frente no, deben de quedar más o menos hasta la parte de arriba del gorrito, más o menos aquí a esta altura, voy a poner así el gorrito, más o menos hasta esta altura debe de quedar sus cuernitos porque aquí en esta parte del frente es donde vamos a realizar los ojitos y la parte de la boquita de nuestro dinosaurio. Una forma para que ustedes puedan coser sus cuernitos al gorro y para que les queden de forma recta cosidos, que no vayan a quedar chuecos, es que doblen su gorrito por mitad juntando la parte de las orejitas una con otra y así de esa manera ya les va a quedar aquí esta parte del centro del gorrito, esta línea que es donde ustedes van a ir cosiendo sus cuernitos. Aquí yo, por ejemplo, para coser el cuernito, lo único que hago es con el mismo hilo que dejé del cuernito, tomo una parte del tejido del gorro, de esa manera, con mi aguja, paso ahí mi hilo y acá en la parte de abajo del cuernito, paso por un orificio de aquí de la orilla del cuernito y que mi aguja salga igual por el orificio de la parte de atrás, de esa manera. Y jalo mi hilo a través del cuernito y así ya va a ir quedando unido el cuerno a la parte del gorrito. Voy repitiendo uno al gorro y después vuelvo a pasar por la parte del cuerno. Así ya hasta que quede toda esta parte unida al gorrito y ya al final solamente hacen aquí unos cuantos nudos con esta hebrita de hilo que queda. Y el resto de hilo lo podemos esconder aquí entre el mismo tejido de esta manera y aquí ya podemos cortar esta hebrita que queda. Ahora para realizar los dos ojitos del dinosaurio vamos a tejer estas dos rueditas que se tejen o se realizan de la misma manera en que tejimos las dos primeras filas de nuestro gorrito básico. En estas dos primeras filas les recuerdo que realizamos en la primera fila, hicimos 12 medios puntos y en la segunda fila realizamos puros aumentos de vareta. Entonces, igual como realizamos el inicio de nuestro gorrito básico, así vamos a realizar estas dos rueditas, pero en color blanco para formar los ojitos. Y ya que terminen sus dos rueditas, igual al final vamos a dejar un trocito de nuestro hilo para coser nuestros ojitos a la parte del frente del gorrito.
Ahora, ya que tienen también estas dos rueditas blancas que son para los ojos, ahora para formar las manchitas del dinosaurio, yo utilicé este color como color mostaza. Y para realizar estas dos rueditas que yo he realizado para las manchitas, igual como tejimos nuestro gorrito básico que iniciamos con la primera fila de medios puntos, así de esa misma manera se va a tejer estas dos rueditas, solo que para esta ruedita más grande yo tejí 12 medios puntos y para la rueda pequeña solamente he tejido 6 medios puntos. Y ya que tengan sus rueditas, igual vamos a coserlas en los laterales de nuestro gorrito. Para las manchitas yo coloqué dos manchas pequeñas y una grande aquí de un lado, y del otro lado igual coloqué dos pequeñas y una grande. Ahora para hacer la boquita vamos a tomar hilo de color negro y nuestra aguja lanera, y con nuestro hilo aquí al final del hilo le hice un pequeño nudo. Y vamos a comenzar a hacer la boquita pasando nuestra aguja con nuestro hilo de la parte de atrás del gorrito, más o menos al centro de donde esté nuestro ojito, en la parte de abajo. Ahí vamos a pasar nuestro hilo hacia la parte del frente y vamos a ir haciendo más o menos la figurita de la sonrisa. Pasamos de nuevo hacia la parte de atrás, acá un poquito más abajo. Así nos queda la primera línea. Después volvemos a pasar hacia la parte del frente, pero un poco más hacia el lado derecho. Y después nos regresamos por el mismo punto donde terminamos esta primera línea hacia la parte de atrás. Y ven, así ya va quedando formada poco a poco la línea un poco más grande. Así vamos a repetir hasta formar toda la figura de la sonrisa. Una vez que hemos terminado la boquita de color negro, ahora para hacer los dientes vamos a tomar igual nuestro hilo en color blanco en 2 hebras en nuestra aguja o así doblado. Y para hacer el dientito vamos a pasar el hilo de atrás hacia adelante, al ras de donde termina la boquita de color negro. Ahí vamos a jalar el hilo hacia el frente y vamos a dejar más o menos lo que ustedes quieran que mida el pico de cada dientito. Hasta ahí van a dejar su hilo y lo van a pasar de nuevo su aguja con su hilo hacia adentro. Aquí cuiden que sus 2 hebras del hilo no queden torcidas. Y de nuevo repiten, van a pasar el hilo de adentro hacia afuera, pero un poco más hacia el lado derecho, que no quede pegado tanto a la primera lazadita que hicimos de color blanco, porque lo que queremos es que quede esto formado en pico, más o menos así. Entonces aquí ya está nuestro hilo hacia afuera, de nuevo lo volvemos a pasar hacia adentro, justo por donde pasamos el piquito anterior de color blanco, ahí vamos a pasar hacia atrás. Así va a quedar y ahora vamos a hacer una más, pero ahora en el centro donde tenemos ya estas dos lazaditas de blanco. Ahora aquí en este centro donde se ve todavía el fondo del gorrito de verde, ahí vamos a hacer otra lazadita más para que quede ya como relleno el dientito y ya va a quedar formado el diente. Igual si necesitan pueden dar otra lazadita más para que queden bien tapaditos estos huequitos de color verde.
y así van a repetir y van a crear los dientitos que ustedes quieran que quede aquí en la parte de la boquita. Una vez que hemos terminado ya los dientitos, ahora lo último que nos faltaría realizar es esta trencita que queda en los laterales de las orejitas. Para eso van a cortar lo largo que ustedes quieren que quede su trenza. Por ejemplo, si mi trenza yo quiero que quede de unos 25 centímetros, entonces van a cortar tiras de su hilo de el doble de lo que ustedes quieren que quede la trenza. Por ejemplo, si yo quiero que quede de 25 centímetros, voy a cortar mis tiras de mi hilo de 50 centímetros. Entonces, yo por ejemplo, he cortado 5 hebras de cada color, 5 hilos naranja, 5 verdes y 5 amarillos. Ya que tienen sus hebras de sus hilos, vamos a enlazarlos aquí al lateral de la orejita. Por ejemplo, voy a tomar todas mis hebras del color naranja y voy a pasarlos a través del tejido en esta parte de aquí. Por un orificio paso las hebras y las van a acomodar que queden de esta forma por mitad. Lo mismo hacemos con las demás hebras para que queden así todas en la oreja y ya simplemente vamos a ir haciendo una trenza de 3 cabos. Y ya que terminen su trenza, aquí al final cortan un trocito de hilo y van a amarrar aquí la trenza para que no se vaya a desbaratar. Y ya por último, todas estas hebritas que quedan con sus tijeras las van a emparejar para que queden así como estas que ya terminé. Bien amigos y amigas, pues así queda ya terminado nuestro gorrito. Los invito a que si ustedes realizan este modelito de gorrito, me envíen su foto de su tejido a cualquiera de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Moda Crochet Maritza. Por ahí me envían su foto para que aparezca su imagen de su tejido en un próximo video de Tejiendo Juntas. No olviden suscribirse al canal, darle manita arriba y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!